Hola, hola, mis chismosos seriales. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, novelas y todo el salseo que se cuece detrás de las cámaras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura los va a dejar con la boca abierta: actores turcos que literalmente tomaron el control del guión. Sí, así como lo escuchan, esos galanes y esas divas de telenovela que tanto amamos, o a veces odiamos un poquito, decidieron que el final que les escribieron no era de su agrado, y lo cambiaron. Imagínense la osadía. ¿El drama? Bueno, aquí lo vamos a desglosar todo con pelos y señales como nos gusta. Así que antes de que se me escapen, asegúrense de estar suscritos al canal y de activar la campanita, porque este vídeo va a estar de infarto. Y no se pierdan ni un segundo porque vamos a desenmascarar a esos actores que dijeron: aquí mando yo, a golpe de guión. Y es que, seamos honestos, los dramas turcos nos han regalado momentos épicos, amores apasionados, traiciones dolorosas y finales, que a veces nos dejan con un sabor agridulce, ¿verdad? Esos finales que nos hacen agarrar el cojín, lanzar maldiciones al televisor y preguntarnos: ¿por qué, guionistas, por qué? Pero ¿qué pasa cuando el actor o la actriz que está dando vida a ese personaje no está de acuerdo con el desenlace que los guionistas han planeado? Pues bueno, la historia que les traigo hoy no es un mero rumor de pasillo, es una realidad. Y es que en algunas ocasiones el ego, el descontento con el personaje o incluso la conexión profunda que algunos actores desarrollan con su papel, los ha llevado a tomar decisiones muy arriesgadas y muy polémicas. Han desafiado a los productores, a los guionistas y a todo el equipo de producción, y han impuesto su propio final. Y no se confundan, no es que simplemente hayan dado su opinión y se les haya escuchado con benevolencia. No, aquí hablamos de verdaderas batallas campales en los sets de grabación. De ultimátums, de negociaciones al borde del colapso nervioso y, en algunos casos, de finales que cambiaron por completo la historia que teníamos en mente. El drama, en su máxima expresión. El primer caso que quiero contarles es el de una telenovela que fue un auténtico fenómeno de masas, una que seguro muchos de ustedes recuerdan con cariño, o con un poquito de resentimiento por su final. No voy a decir el nombre de la novela todavía, para que adivinen, pero sí les puedo decir que la protagonista era una mujer fuerte, decidida, que luchaba contra viento y marea por su amor. Una mujer que no se dejaba pisotear por nadie, que enfrentaba los problemas con la cabeza en alto y que, a pesar de las adversidades, jamás perdía su esencia. Y su compañero de reparto, un galán de esos que derriten corazones, un hombre atormentado por su pasado, pero capaz de amar con una intensidad que quita el aliento. Un personaje que nos hacía suspirar, que nos hacía perdonarle sus errores y que, a pesar de sus demonios internos, tenía un corazón de oro. En principio, el guión original tenía un final bastante tradicional, digamos. Después de muchos obstáculos, después de muchos malentendidos, después de lágrimas y peleas dignas de un combate de boxeo, la pareja protagonista finalmente lograba su final feliz. Se casaban en una ceremonia de ensueño, tenían hijos adorables y vivían felices para siempre en una casa con jardín y perro labrador. El clásico cuento de hadas turco. Pero, resulta que nuestra actriz, la que daba vida a esa mujer luchadora, tenía una visión muy diferente de cómo debía terminar su personaje. Para ella, ese final era demasiado cursi, demasiado predecible, demasiado aburrido. Ella sentía que su personaje, después de todo lo que había vivido, después de haber superado traiciones, conspiraciones y hasta un secuestro exprés, merecía algo más, algo que reflejara su crecimiento, su independencia, su fortaleza. Ella no era una damisela en apuros que necesitaba un príncipe azul para ser feliz, ella era una guerrera que se había ganado su propio final. Entonces, ¿qué hizo? Pues, ni corta ni perezosa, decidió hablar con los productores, con el guionista, y les planteó su propia propuesta para el final. Les dijo que no iba a grabar ese final, que ella quería que su personaje tomara las riendas de su vida, que no dependiera de un hombre para ser feliz. Les propuso un final en el que su personaje, tras superar su última batalla, se embarcaba en una aventura personal, viajaba por el mundo, descubría nuevas pasiones y se convertía en una mujer realizada. Imagínense la tensión en ese set de grabación. El debate. Las discusiones acaloradas en los descansos del rodaje. Finalmente, después de mucha discusión, después de semanas de negociaciones y de amenazas veladas de abandono, la producción cedió, aunque no del todo. Se llegó a un acuerdo que al final, fue un final diferente al original, un final que, en opinión de muchos, fue mucho más empoderador para la protagonista.
No fue un final de cuento de hadas, pero fue un final que se sentía auténtico, real y mucho más acorde con la evolución de su personaje. ¿Adivinaron de qué novela estoy hablando? Bueno, de todas formas no les voy a decir el nombre todavía, porque tengo más casos jugosos para contarles, y este es solo el aperitivo. Ahora, prepárense para un caso que es casi de película, un caso donde el actor no solo modificó el final, sino que lo hizo por puro capricho. Por puro y absoluto ego. En esta otra novela, que también fue muy popular, y que seguramente les suena por lo polémica que fue, el protagonista era un hombre con una personalidad bastante peculiar, digamos. Era un tipo carismático, seductor, un conquistador nato que hacía que las mujeres cayeran rendidas a sus pies con una sola mirada. Pero también era egoísta, orgulloso, manipulador y a veces un poco cruel. Un personaje que amábamos odiar, que nos provocaba sentimientos encontrados y que, a pesar de su lado oscuro, nos mantenía pegados a la pantalla. El guión original tenía previsto que este personaje, después de mucho sufrimiento y arrepentimiento, después de haber tocado fondo y haber perdido todo lo que le importaba, finalmente se redimiera, encontrara el amor verdadero y viviera una vida más plena. El típico arco de redención que solemos ver en las telenovelas, el villano que se convierte en héroe, el pecador que encuentra el camino de la luz. Pero, ay, amigos. Nuestro galán no estaba de acuerdo con ese final. Él sentía que su personaje no merecía redención, que su naturaleza era ser un villano, un tipo que vivía al margen de las normas, un alma atormentada que no podía cambiar su esencia. Él creía que su personaje no debía ser perdonado, que debía cargar con sus pecados y que su final debía ser un reflejo de su vida. Y no solo eso, el actor sentía que un final feliz para su personaje era demasiado aburrido. Él quería algo más impactante, más memorable, algo que hiciera que el público hablara de su personaje por años. Así que, armado con su ego, con su convicción y con su poder de influencia, exigió a los productores un cambio radical en el final. Quería que su personaje muriera. Sí, así como lo escuchan, el actor quería que su personaje tuviera un final trágico, dramático, que dejara al público con la boca abierta, con el corazón roto y con un nudo en la garganta. Él quería ser recordado como el villano que se fue por la puerta grande, el malo que no se redimió, el personaje que desafió las convenciones. Al principio, la producción se negó rotundamente. Les parecía una locura, una aberración, un suicidio comercial. Pero nuestro galán, con su insistencia, con sus artimañas, con sus amenazas de abandonar la producción y con su poder de seducción, logró salirse con la suya. Y así el final de la novela fue completamente diferente al planeado, un final que, a pesar de ser muy impactante, dejó a muchos espectadores indignados, decepcionados y algunos incluso traumatizados. Un final que generó una auténtica ola de odio en las redes sociales. Pero, ¿qué les puedo decir? Nuestro galán consiguió lo que quería, que su personaje fuera inolvidable, aunque fuera por su final trágico e inmerecido. Vaya ego, Pero ojo, que no todos los casos de actores que reescribieron finales terminaron en dramas y polémicas. Hay algunos que de hecho resultaron ser una mejora para la novela, que le dieron un giro inesperado a una historia que parecía destinada al fracaso y que al final, la elevaron a otro nivel. Les voy a contar de una actriz que con su astucia, con su talento y con su visión, logró darle un giro inesperado a una historia que estaba destinada al fracaso, una historia que parecía que iba a terminar en un mar de lágrimas y en un pozo de aburrimiento. En esta novela, la protagonista era una mujer que vivía en un triángulo amoroso bastante complicado. Un triángulo amoroso digno de una tragedia griega, con todas las cartas sobre la mesa para acabar en un desastre. Por un lado, tenía a un hombre al que amaba con locura, un amor prohibido, un amor que la hacía sufrir pero que al mismo tiempo la mantenía viva. Por otro lado, tenía a un hombre que la adoraba, un hombre bueno, un hombre noble, un hombre que la haría feliz, pero que no despertaba en ella esa misma pasión. El clásico dilema de las telenovelas, el amor apasionado pero doloroso o el amor tranquilo pero seguro. El final original era un clásico de telenovela, un final en el que la protagonista se quedaba con el hombre que amaba, a pesar de que éste la había hecho sufrir mucho, a pesar de que la había humillado, a pesar de que la había traicionado. El típico final en el que el amor lo perdona todo, el final en el que la protagonista se resigna a su destino y acepta una vida de infelicidad. Pero nuestra actriz, que era una mujer muy inteligente y perspicaz, sentía que ese final era injusto para su personaje. Ella veía que su personaje merecía a alguien que la amara de verdad,
que la respetara, que la hiciera feliz, que la valorara por lo que era, no por lo que podría llegar a ser. Ella creía que su personaje no debía conformarse con las migajas, que no debía aceptar un amor a medias, que merecía un amor completo, un amor sincero, un amor que la hiciera brillar. Así que después de mucho pensarlo, después de darle muchas vueltas a la historia, decidió tomar cartas en el asunto. Se reunió con el guionista y le propuso una idea completamente diferente. Quería que su personaje, en un acto de valentía, en un acto de empoderamiento, eligiera al hombre que la adoraba, al hombre que la hacía sentir amada y valorada, al hombre que la hacía reír y que la respetaba por encima de todo. Quería que su personaje se diera una oportunidad para ser feliz, que no se quedara atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento. Al principio, el guionista se mostró escéptico. Le parecía un cambio muy arriesgado, un cambio que iba en contra de todas las convenciones del género. Pero la actriz insistió, le explicó su visión, le demostró que ese final tenía más sentido para el personaje, que era más realista, que era más empoderador. Y finalmente el guionista cedió, aceptó la propuesta de la actriz y cambió el final de la novela. Y así la novela tuvo un final que, en lugar de generar polémica, generó aplausos, elogios, lágrimas de emoción y una profunda sensación de justicia. El público quedó encantado con el cambio, se sintió identificado con la decisión de la protagonista y la novela se convirtió en un éxito rotundo. ¿Se dan cuenta cómo a veces, los actores pueden tener una perspectiva diferente que termina siendo más acertada? ¿Cómo a veces los actores pueden tener una visión más clara del personaje que incluso los propios guionistas? Y bueno, mis chismosos, después de este recorrido por los entresijos de las telenovelas turcas, después de haber descubierto los secretos mejor guardados de los sets de grabación, creo que podemos llegar a algunas conclusiones. Primero, que el poder del ego de un actor puede ser tan grande como un volcán en erupción, un ego capaz de cambiar el curso de una historia, de desafiar a los productores y de dejar a los espectadores con la boca abierta. Segundo, que a veces los actores están más conectados con sus personajes de lo que pensamos, que pasan tantas horas metidos en la piel de sus alter egos que llegan a sentirlos como si fueran parte de ellos mismos, que llegan a sentir que tienen derecho a decidir su destino. Y tercero, que el mundo de las telenovelas es un hervidero de pasiones, de luchas de poder, de decisiones arriesgadas, un mundo donde la realidad se mezcla con la ficción y donde todo es posible. Un mundo donde los finales felices no siempre son lo que parecen y donde, a veces, los finales tristes son los más memorables. Y todo eso, mis amigos, es lo que lo hace tan fascinante. Pero antes de que me despidan, quiero hablarles de la verdadera motivación detrás de estos cambios de guión. Porque no siempre se trata de ego o de capricho, no siempre se trata de un actor que quiere salirse con la suya. A veces se trata de proteger al personaje, de defender su integridad, de asegurarse de que su historia tenga un final que le haga justicia, un final que sea coherente con su evolución, con sus valores y con sus sentimientos. Los actores, después de todo, son los que pasan más tiempo metidos en la piel de sus personajes, los que sienten sus alegrías, sus tristezas, sus dudas, sus miedos, sus esperanzas. Los actores son los que les dan vida a esos personajes, los que los hacen humanos, los que los hacen reales. Y en ese sentido, es comprensible que a veces quieran tener voz y voto en el destino de sus alter egos, que quieran asegurarse de que su historia tenga un final digno. Claro, siempre y cuando no se les vaya la mano y quieran reescribir la historia completa, ¿verdad? Siempre y cuando no se conviertan en dictadores del guión, ¿verdad? Ahora sí, llegamos al final de este vídeo que espero les haya dejado tan entretenidos como a mí me dejó contándoles todos estos chismes, estos secretos, estas verdades ocultas del mundo de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado este vistazo detrás de las cámaras y que ahora vean las novelas con otros ojos, que ahora sean capaces de analizar las tramas con una mirada más crítica y que se pregunten, ¿quién habrá decidido este final? ¿El guionista o el actor? Pero antes de irme quiero recordarles que sus opiniones son muy importantes para mí, que este canal existe gracias a ustedes y que sus comentarios son mi mayor fuente de inspiración. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo, si conocen algún otro caso de actores rebeldes, de actores que cambiaron el final de una novela, o simplemente para saludarnos, para chismosear un rato o para compartir sus teorías conspirativas sobre las telenovelas turcas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos amantes de las novelas turcas, con sus compañeros de maratones de telenovelas y con todos aquellos que disfrutan de un buen salseo.
Y suscríbanse al canal para no perderse ningún chisme jugoso que tenga preparado para ustedes, ningún secreto escandaloso que esté a punto de revelar. Recuerden, aquí siempre encontrarán el mejor salseo, las historias más intrigantes y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta la próxima, mis chismosos seriales. Nos vemos pronto. Y recuerden, el drama nunca termina. Y nosotros estaremos aquí para contárselos. Adiós, mis amores.